autora del libro de la vacuna contra la epidemia del bullying, que va a estar muy pronto a la venta. Ya está casi listo. Para mí va a ser pues verdaderamente un placer poderlos invitar a la presentación de este libro. Como también se comentó en la introducción, la asociación está registrado como capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que los cursos y talleres que ustedes puedan solicitarnos van a tener este reconocimiento de capacitación. Les doy la bienvenida tanto a los directores, a los maestros, padres de familia y personas en general que tengan un trato directo con niños y o adolescentes. Todos son bienvenidos y a todos les interesa esta información. El objetivo de esta charla introductoria es hacer del conocimiento de todos ustedes la situación actual del bullying en la escuela, así como sus alcances y sus riesgos, tanto legales, penales, civiles, las posibles multas y sanciones, y las razones y la prevención. De igual manera, hemos integrado a esta plática la Ley de Protección de Datos, y esto se los comento porque esta conferencia, esta plática ya la hemos dado en algunas ocasiones. No sé si ya tenemos algunos participantes que hayan estado en alguna de estas conferencias previas, pero se hizo un cambio porque es muy importante esta parte de la Ley de Protección de Datos, porque va íntimamente ligado a la posible causa de bullying. Entonces, por eso también decidimos integrarlo. En la segunda parte, la licenciada Rosario Cortés nos va a hacer favor de explicarnos. Ella tiene mucha experiencia, está certificada por el IFAI y, bueno, definitivamente ya tiene todo el conocimiento para hablarnos un poquito más a profundidad. Pero durante mi parte de la plática les voy a hablar del por qué está ligado al bullying. Pues miren, para comenzar, permítanme comentarles que las leyes de protección a los menores de edad ya están creadas desde hace mucho. Se comentaba en la introducción muy acertadamente que la Secretaría de Educación Pública ahora, vaya, en meses recientes, quizá un año máximo, le está dando importancia a este tema, y esto ha sido debido a que los medios están sacando cada vez más casos de acoso escolar, de bullying. Pero realmente, por más reformas que traten de hacer, las leyes ya están creadas. Si tan solo se conocieran estas leyes y se respetaran, no tendría que haber tanta necesidad de reformas. Quizá algunas por el uso de la tecnología, pero realmente están creadas desde hace mucho tiempo, nada más que hay mucho desconocimiento de estas leyes. Y vamos a recordar que el desconocimiento de una ley no nos exime de su cumplimiento, es decir, la omisión también se castiga. En la asociación hemos visto ya casos en que los maestros o directores están enfrentando demandas por bullying, pero no porque ellos lo hayan cometido, sino porque no actuaron de forma correcta para prevenir o para detener en el momento del acto esta agresión. Los fundamentos legales en defensa de los menores, como yo les decía, son muchos, están en muchas leyes, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Salud también la contempla, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es de carácter internacional, la Ley General de Educación, la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, así como el Código Penal, que contempla las sanciones en caso de existir un caso de bullying. No voy a ver todas las leyes porque es muchísima la legislación que existe. Voy a ver brevemente durante esta plática, por el tiempo que tenemos, algunos de los artículos, quizá los más importantes. Pero definitivamente no podemos verlo todo. Eso lo veo ya en los cursos personalizados, en los cursos que yo doy presenciales en las escuelas. Más adelante les platico un poquito más de estos cursos, pero durante los cursos veo la legislación completa en lo que se refiere a la escuela, y cuando la escuela me lo ha solicitado, también la parte para cursos de
padres de familia o para padres de familia, porque ellos también tienen que conocer las leyes que los obligan a participar, a responsabilizarse de sus hijos. Este ha sido un tema muy importante, sobre todo los cursos que he dado en las diferentes escuelas me comentan esto, es que los papás no quieren participar. Y entonces yo les sugiero que también se abran los cursos a los padres de familia, porque es la única forma en que podemos darles a conocer toda la legislación. Entonces, bueno, no lo vamos a ver todo el día de hoy, pero vamos a ver los párrafos y artículos que realmente nos interesan. Miren, está comprobado que los castigos no detienen las agresiones. Si a un niño o a un adolescente se le castiga por algún acto que cometa en contra de uno de sus compañeros, esto no lo va a detener, a veces solamente lo empeora. De igual forma, infundir el temor solo va a retrasar la asimilación de lo que se les pretende enseñar. Por eso, al final de la plática, les voy a hablar de las acciones que realmente deben de estarse tomando. Es indispensable que sepamos que todos, absolutamente todos los adultos, tenemos que proteger a los menores contra cualquier tipo de daño o maltrato. Como les comentaba, vamos a ver un artículo que me parece sí de mucha importancia para poderlo ver en este momento, que es el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que como les comentaba es de carácter internacional y que dice: los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas, apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Es decir, esto también va a incluir al personal que se encuentra dentro de la escuela, aunque no sean los maestros o los directores. ¿Qué es el bullying? Bueno, el bullying está considerado un subtipo de violencia del resto de las formas de violencia que hay, como la violencia intrafamiliar o la intrafamiliar extendida, que es el caso de las escuelas. El origen de la palabra bullying es muy discutido actualmente. Se dice que nació en Noruega, otros dicen que, bueno, no es una palabra en inglés y se le atribuye al Reino Unido. Pero miren, para fines prácticos vamos a entenderlo como acoso escolar. Este tipo de violencia se entiende únicamente como agresiones entre menores de edad, es decir, solo entre menores de 18 años. Se ha pervertido a la palabra bullying. Muchos adultos la utilizan en forma de broma para decir que un compañero o un amigo le hizo bullying, que lo agredió. Pero realmente le resta importancia a la palabra bullying, porque solamente se aplica para agresiones entre los menores de edad. Y los menores de edad están considerados hasta los 18 años. Recientemente, yo no sé si ustedes se acuerdan, el caso de un político que fue acusado de trata de personas, y él más adelante declara en los medios que los medios le hacen bullying, y de verdad me pareció un comentario muy fuera de lugar, más allá del acto de la trata de personas. No puede acusar a un medio de bullying porque no es menor de 18 años. Las principales características del bullying es: el agresor siempre cuenta con ventaja sobre el agredido, que es decir, su víctima. Siempre va a contar con una ventaja y no necesariamente tiene que ser fuerza física. A veces es posición económica, popularidad, calificaciones, aceptación por parte de los maestros. Pero siempre, siempre el agresor tiene una ventaja sobre su víctima. El agresor también siempre tiene un objetivo. Es decir, a lo mejor quiere simplemente sacar su resentimiento, o puede ser que desee más popularidad, quiere ser el líder. En fin, puede tener varios objetivos.
quiero que sepan que el bullying no excluye absolutamente a nadie. No importa ni raza, ni religión, condición socioeconómica. No hay absolutamente nada que pueda hacer que los niños estén a salvo. Es decir, todos pueden ser posibles víctimas, por eso hay que estar muy atentos a este tipo de agresiones. Las consecuencias que pueden derivar de una agresión son complejos, que pueden durar por el resto de sus vidas. De verdad, créanme, en el transcurso del tiempo que yo estuve escribiendo el libro, tuve la oportunidad de hablar con muchas personas, adultos que en su niñez tuvieron algún problema de bullying y a la fecha no han podido superar algunos traumas. También puede haber adicciones al alcohol, al tabaco, a las drogas, lesiones que incapacitan temporal o permanentemente. Hemos visto también casos de niños que quedaron con parálisis total por una agresión de sus compañeros. Y bueno, pues es gravísimo porque tanto los compañeros como el niño víctima pues están sufriendo consecuencias muy fuertes. Violaciones, maternidad prematura y bueno, pues en el peor de los casos el suicidio o la muerte del agredido. Como les decía, el bullying se presenta sin importar el sexo, la edad, las discapacidades, preferencias sexuales, religión, enfermedades o presentación física. Todos son vulnerables. Permítanme comentarles que la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 16 nos dice que las niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y que no deberá de hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión, opinión política, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad física, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo. Y el artículo 32 nos dice que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad, les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3 de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que se evite la discriminación de las niñas y los adolescentes en materia de oportunidades educativas. Esto es lo que nos dice esta ley y de verdad creo que ahí ya está contemplado cualquier tipo de agresión contra un menor. Permítanme compartirles ahora algunos datos importantes. México ocupa el primer sitio a escala internacional en el número de casos de acoso escolar, es decir, de bullying, en nivel primaria y secundaria. Es decir, a nivel mundial tenemos la mayor problemática. Esto ya no es opinión de si creemos que está aumentando o no, si creemos que podemos controlarlo, definitivamente se nos fue de las manos. Este fue un estudio que hizo la OCDE y nos marca ya como el número 1 en casos de acoso escolar. Eso es muy grave. En México también 7 de cada 10 niños y jóvenes han sufrido bullying en alguna etapa de su vida escolar. Esta fue una encuesta que se hizo a través de la ONU. Y 7 de cada 10 niños reconocieron haber tenido algún problema en alguna etapa. También se registraron 190 casos de suicidio solo en el Distrito Federal por bullying y esta cifra es del 2009. Desafortunadamente no hemos tenido una actualización porque la Secretaría de Desarrollo Social no ha sacado las nuevas estadísticas, pero definitivamente del 2009 al 2015 debe de haber un incremento. Otro dato muy alarmante es que 1 de cada 6 niños que son acosados termina suicidándose. Cada vez está aumentando y desafortunadamente las edades de los niños que se suicidan por este acoso están disminuyendo. Miren, para entender un poquito les voy a presentar este diagrama de cómo funciona. Usualmente el bullying empieza en la parte relacional.
El agresor trata de dañar las relaciones de su víctima a través de chismes, comentarios despectivos o discriminándolo. ¿Por qué desde la parte relacional? Porque es la forma de medir qué tanta aceptación tiene con el resto de sus compañeros. Y de acuerdo al nivel de aceptación que tiene, sabe que también tendrá protección o no. Por esto es que empiezan por el daño relacional. Después de esto, escala usualmente al siguiente nivel, que es el verbal, que ya son apodos, sobrenombres, groserías o amenazas. Una vez que se cumple este tipo de agresión, pasa al nivel físico, en donde ya hay empujones, golpes, heridas o daños a la propiedad de la víctima. Y finalmente termina escalando al ciberacoso, es decir, a través de las redes sociales o de blogs, correos electrónicos, etcétera. Ahora, aquí, como podemos ver, realmente están marcados como una forma de repetirse el ciclo. Esto es porque en la actualidad, para dañar a esta parte relacional, están utilizando a las redes sociales. Es mucho más rápido el daño a las relaciones. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Permítanme pasar a la siguiente diapositiva. Pero aquí quiero comentarles el caso de Ryan Halligan. Ryan realmente no es un caso que hayamos tenido en México, pero explica perfectamente el diagrama anterior que les estaba yo presentando. Ryan sufrió de todas las formas de bullying, desde el relacional hasta el cyberbullying, y tuvo un final trágico que fue su muerte. Permítanme comentarles tantito cuál es la historia de Ryan. Ryan tenía 12 años. Él, durante un tiempo previo a su muerte, empieza a sufrir daño relacional. Empiezan a decirse chismes acerca de su persona, y bueno, la escala normal es averbal, empiezan a agredirlo y escala finalmente a la parte física. Cuando llega a la agresión física, Ryan habla con sus papás y les comenta lo que están pasando. Los papás, sin tener el conocimiento, porque además, bueno, esto pasó en el 2003, el estudio acerca del bullying todavía no tenía esta importancia, y los papás, queriendo ayudar a su hijo, le sugieren que tome clases de defensa personal, específicamente creo que fue un arte marcial, karate, si no mal recuerdo, para que se defienda de estas agresiones. Ryan acepta, efectivamente toma las clases y un día enfrenta directamente a su agresor. El agresor se retira por el momento, pero el agresor lo único que hace es incrementar su enojo, su agresión. Y entonces lo escala al siguiente nivel, que es el cyberbullying, en donde empieza a difamar a Ryan diciendo que es homosexual. Evidentemente daña más aún las relaciones de Ryan con sus compañeros en la escuela. Ya una vez subida esta información al internet, es imposible detenerla, y todo mundo simplemente asume que efectivamente es homosexual y empiezan a discriminarlo y a agredirlo de forma verbal y física. Ryan finalmente, una noche, en su computadora, cuando sus papás están durmiendo, busca en una página web información de cómo suicidarse de la forma más rápida y menos dolorosa. Encuentra la información. Inclusive existe un blog en donde los chicos hablan y se dan consejos de cómo suicidarse. Y Ryan se suicida. Tiempo un poco más adelante, sus papás investigan, descubren que efectivamente Ryan estuvo en estas páginas, y ellos crean la página web que les estoy presentando, ryanpatrickhallegan.org, que es en apoyo a todos los papás que están teniendo casos con sus hijos como víctimas de este tipo de agresiones. Es muy grave el caso de Ryan, pero por favor no piensen
porque les estoy presentando el caso de Ryan, que no es un niño mexicano. Esto no pasa en México. Esto pasa en México y, como se los acabo de comentar, tenemos el lugar número 1. Vamos a ver un poquito más adelante la parte de cyberbullying. Para que exista el bullying, tienen que existir todos estos protagonistas. El bully, es decir, el agresor, una víctima, los curiosos, que más adelante les voy a explicar quiénes son. Brevemente les digo, son los compañeros o los que observan el acto de bullying. La familia y la escuela o el entorno, es decir, el centro en donde se encuentre. No necesariamente tiene que ser una escuela con REBOE, con reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública. Puede ser cualquier centro educativo, una escuela de natación, una escuela de, pues no sé, algún club social, en algún lugar donde estén reunidos. Por eso se los manejo como entorno. Vamos a ver primero al bullying. No todos los agresores tienen el mismo perfil ni las mismas características. No siempre tienen una imagen intimidante. En todos los libros que yo he tenido la oportunidad de leer acerca de este tema del bullying, o a los seminarios o conferencias a los que he asistido, he encontrado que nadie quiere ver que el agresor, o no es que nadie lo quiera ver, es que a lo mejor no se ha entendido correctamente, que el agresor no siempre tiene esa imagen intimidante. Y entonces en la asociación, como ya se había comentado, tenemos ya muchos años estudiando este fenómeno. Hemos clasificado al agresor, al bully, en 3 tipos. El disociado, cuando a veces el menor hasta es el consentido de los maestros. Claro, es muy agresivo con alguno de sus compañeros, pero no lo hace frente a los maestros. O bien puede enviar a alguno de sus amigos a agredir en su nombre, pero su imagen está limpia ante los adultos. El bully de ocasión, sí es un niño o un adolescente agresor que ya tiene pues algunas características que pueden hacernos saber que es agresor, aunque trata de pasar usualmente por víctima. Miren, ver cada uno de ellos, en cada curso a mí me toma un promedio de 10 minutos por cada uno. Por el tiempo que tenemos aquí no puedo verlos tan a fondo, pero es importante que puedan empezar a diferenciarlos. Y claro, también está el bully directo, que ese tipo de agresor es muy evidente. Es el que siempre rompe las reglas, el que se enfrenta directamente a padres o maestros, el que, en el caso de los adolescentes, el que es el más rebelde, el que a lo mejor se le encuentra fumando constantemente dentro de las instalaciones, etcétera. Bueno, este es la parte del bullying. Solo quiero aclarar que todos los agresores, todos los bullies, también son víctimas a su vez. Esto es muy importante de entender. No debemos de condenarlos de ninguna forma. Requieren ayuda y orientación porque también son víctimas. Para que un niño se vuelva agresivo, tiene una razón del por qué ser agresivo. Posiblemente está enfrentando violencia dentro de su hogar o a veces por parte de algún otro adulto como acoso sexual. Las víctimas. La víctima usualmente ya muestra poca adaptación social previa al bullying que puede estar sufriendo. Esto se los comento mucho, sobre todo cuando he dado cursos para maestros de nivel preescolar o de nivel primaria. Porque si los maestros aprenden a identificar cuando un niño ingresa a la escuela a principio de ciclo escolar, ya tiene problemas para socializar con sus compañeros, es un niño que va a requerir de atención por parte de los adultos porque evidentemente no está teniendo esa capacidad de relacionarse. Entonces el agresor lo va a identificar de forma muy rápida. Las víctimas no siempre se atreven a denunciar el maltrato que reciben y usualmente es por temor.
ya sea por temor a que la agresión se incremente, porque si acusa, pues evidentemente lo van a agredir de forma todavía más violenta, o porque le tiene miedo al papá o al maestro. A esto se le llama doble victimización. El niño tiene miedo de comentarle al papá porque el papá a veces le dice, no seas tonto, no te dejes, pégale más fuerte, y si tú no te pegas, entonces te pego. Si no, tú no le pegas al niño, te pego yo. Y hay una doble victimización. Por eso a veces los niños no se atreven a denunciar. Como vimos, la víctima siempre está en desventaja contra su agresor. Los curiosos, que es lo que yo les comentaba, en el estudio del bullying denominamos a los terceros, es decir, a los compañeros o a los amigos, como curiosos. Y pueden tener diferentes roles como ayudantes, ayudan directamente al agresor, ya sea de forma física, es decir, deteniéndolo para que tú lo puedas golpear, alentándolo quizá, grabándolo. Refuerzos, esos que simplemente están observando de forma pasiva. No ayudan, no se meten, simplemente están ahí. Pero ese refuerzo al agresor le sirve de mucho porque eso hace que tenga fama de líder. Entonces, su participación es muy importante. Los intrusos, que son aquellos que nada más pasan por el lugar donde están ocurriendo los actos y se van. O como defensores, que usualmente se recomienda que sea el rol que puedan asumir los compañeros, que sean defensores, pero no defensores activos, es decir, no que defiendan a la víctima directamente enfrentando al agresor, sino que busquen ayuda por parte de los adultos, porque si actúan como defensores activos, puede ser que también ellos sean violentados. La familia. Muchas familias no están entendiendo la importancia de hacer cambios en la forma de educar a los hijos. Necesitan encontrar estos cambios para el mundo moderno y tecnologizado. Muchos papás tienen la mejor intención para educar a sus hijos, pero como no están involucrados, o no tanto, con la parte de la tecnología, ignoran por completo que a través de las redes sociales sus hijos también están siendo agredidos. Muchos papás permiten que sea la escuela la que asuma toda la responsabilidad de la educación, y esto es un concepto totalmente equivocado. La educación empieza en casa. Realmente la escuela debe dar instrucción académica. Ahora parte de la responsabilidad de la escuela será el apoyo también en la educación de valores, pero realmente debería de comenzar por la familia. Ceguera parental. A veces los papás no quieren ver lo que realmente está ocurriendo. Realmente no quieren asumir que su hijo es una víctima o un agresor, porque esto significa tener que hacer cambios y les cuesta tanto trabajo porque no conocen cuál es el procedimiento correcto para hacer estos cambios y entonces prefieren no ver el problema. Como les digo, no es falta de interés, sino simple desconocimiento. Las familias que típicamente hacen víctimas o agresores son las familias ausentes, aquellos padres que no pasan tiempo con sus hijos debido a la carga de trabajo. Entendemos que la situación actual de nuestro país nos ha obligado a padres y madres a laborar fuera de casa, a traer ingresos por parte de ambos padres, pero necesitamos encontrar ese punto de equilibrio en donde los hijos no se sientan abandonados. Las familias agresivas, a veces tantas presiones, tantas tensiones, llevan a los padres a ser agresivos y lo único que están enseñando a los hijos es que esa es una forma correcta de comportamiento. Las familias pasivas, aquellas que definitivamente se fueron al otro extremo y dijeron, no vamos a traumar a los hijos, les vamos a permitir libertad de pensamiento. Es muy bueno también que los niños y los adolescentes puedan tener capacidad de tomar ciertas decisiones, pero los niños y los jóvenes no hay duda que necesitan orientación. Y muchos padres
están olvidando que también tienen que inculcar respeto y valores a los hijos. Las familias prepotentes, esto lo hemos visto en los últimos 2 o 3 años. Estas familias que dicen, tú no te preocupes, hijo, tú haz lo que quieras, yo de todas formas te voy a sacar del problema. O ellos mismos lo hacen, ¿no? Amenazando, intimidando, y el hijo aprende, por ejemplo. Es decir, observa al papá. No hay mejor forma de enseñar a un hijo que con el ejemplo que le damos. La Convención sobre los Derechos del Niño sí nos habla, y sobre todo esto va muy dirigido a los padres de familia. El artículo 29, y como les decía, solo voy a ver los párrafos de interés en este momento, nos dice que hay que preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. Esto es muy importante. Los papás creen que pueden ser totalmente pasivos o agresivos y no es así. Existen leyes que protegen a los niños en donde habla precisamente de este equilibrio. Y bueno, aquí me encantaría poder hacerles una pregunta, invitarlos a participar. Sí, la licenciada va a hacer una pregunta en línea. Los guiamos a través de ella. En unos segundos más va a aparecer en sus pantallas. Aquí está la pregunta. Dice, ¿los padres de familia y tutores están obligados a colaborar con la escuela? ¿Qué opinan ustedes? Todo lo que tienen que hacer es marcar la selección que ustedes crean conveniente y dar un intro a su pantalla, ¿sí? Con el teclado. Les damos unos segundos más para que tengan oportunidad de contestar. Ya tenemos un alto porcentaje de nuestros participantes votando. Les agradeceríamos que participaran. Les vamos a mostrar la estadística resultante para que ustedes puedan verla. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan el resto de los participantes? 5 segundos más para que termine la votación. Gracias. Una pantalla similar va a abrir al final para que ustedes puedan darnos sus comentarios. Nos están pidiendo unos segundos más. En 9 segundos más cierra la pantalla. Les pediríamos que votaran si les es posible. Muchas gracias. Vamos a compartir con ustedes la estadística. En este momento está aquí la estadística en pantalla, el resultado. Dice, aquí nos muestra que sí lo están, es que me sorprendió el resultado porque ahorita seguramente la licenciada lo comentará. La totalidad de nuestros participantes están de acuerdo en que están obligados a participar. Muchísimas gracias. Los dejo con la interesante conferencia de la licenciada Villar. Gracias. Muchas gracias. Sí estuvo muy interesante el resultado de esta encuesta, porque la mayor preocupación que yo he escuchado por parte de las escuelas es que los papás no están queriendo participar, no están queriéndose involucrar en las actividades y en las capacitaciones y en todas las acciones que la escuela está tratando de tomar para prevenir actos de bullying. Y entonces, permítanme ahora comentarles que está esta Ley General de Educación en su artículo 66, que dice que es obligación de quienes ejercen patria potestad o tutela, es decir, los padres de familia o tutores, que dice
tienen que colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos en las actividades que dichas instituciones realicen. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios y hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los educandos. Esto es bien importante porque no nada más nos habla de la obligación de los padres de familia de participar con las escuelas en las actividades que ellos realizan, sino además tienen la obligación de que si ven un cambio en el comportamiento de su hijo, tienen que notificarlo a la escuela, para que la escuela a su vez pueda hacer una observación mucho más específica sobre ese niño y ver si en la escuela está presentando el mismo problema, si puede encontrar que está siendo víctima de algún otro compañero. Entonces, bueno, pues qué bueno que sí estamos conscientes de que los papás tenemos la obligación de participar con la escuela en donde están nuestros hijos. Vamos a ver ahora la escuela. Miren, la escuela parece ser un lugar en donde recae toda la responsabilidad de orientación. Y sí, permítanme comentarles que sí está recayendo gran parte en la escuela. La Secretaría de Educación Pública, en su nuevo programa de prevención del bullying, está obligando a las escuelas a dar la orientación no solo a los alumnos, sino también a los padres de familia. Hay encuestas que señalan que los niños y jóvenes consideran que sus maestros los conocen mejor que los mismos padres. Y esto, como yo les comentaba, se debe precisamente al tipo de familia ausente, en donde los hijos pasan tan poco tiempo con los padres que los maestros a veces los conocen mejor. Toda la escuela, todo el personal debe de conocer los principios establecidos por las leyes. Esto sí es una obligación para las escuelas. Y esto lo dice la Ley General de Educación en su artículo 2. Dice, en el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7. Es decir, aquí habla de la contraparte, de que la escuela tiene la obligación de involucrar, quiera o no, a los alumnos y a los padres de familia también. El artículo 7 habla precisamente de que tenemos la obligación de difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos. Y hay que realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de 18 años de edad o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. Por eso yo les vuelvo a invitar a que se informen acerca de los cursos y talleres que damos para las escuelas, porque con esto van a cumplir con la capacitación que se les está obligando a dar, tanto a los maestros y a todo el personal que tienen laborando dentro de la escuela, así como la parte informativa a los padres de familia. La Ley General de Educación en su artículo 42 también nos dice que se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación. En caso de que las y los educadores, así como las autoridades educativas tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. Y aquí me permito platicarles que cada vez que yo he dado un curso en una escuela, les pregunto, ¿cuál es la autoridad correspondiente? Y todos han respondido la Secretaría de Educación Pública. Y permítanme hacer de su conocimiento
que sí, efectivamente, tienen que dar conocimiento a la Secretaría de Educación Pública, pero cuando es un segundo acto, ya hay que actuar con, con una autoridad diferente. Esto lo veo en los cursos porque es de suma importancia que sepan cuál es el procedimiento correcto. No nada más la Secretaría de Educación Pública, porque si hay una demanda por parte de los padres, la Secretaría de Educación Pública no va a responder por la escuela. Por eso ustedes tienen que estar protegidos. Y aquí nuevamente hago hincapié, se brindarán cursos a los docentes. A veces sabemos que es un gasto y que la escuela está teniendo pues no la mejor situación económica, pero esto es una inversión, esto es realmente para su protección. Entonces sí les recomiendo que capaciten al personal y que tengan esa constancia de capacitación que les va a ayudar, no nada más con el requisito de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino también con la Secretaría de Educación Pública, porque la Secretaría de Educación Pública va a empezar a solicitar que demuestre a la escuela que su personal está capacitado. La Ley General de Educación, en su artículo 30, también nos dice en este párrafo: sin menoscabo de lo señalado en los párrafos anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles. Y repito, la Secretaría de Educación Pública ahorita, con tantos casos que ha tenido, está mucho más atenta de lo que estuvo en ciclos escolares anteriores a todas las escuelas, no solo a las públicas, sino también a las privadas. Y en especial a las privadas, les va a empezar a solicitar, de acuerdo a lo que se publicó a través de su comunicado en su página, estos indicadores del avance de la aplicación de métodos para prevenir. Entonces, pues la pregunta es, ¿ustedes ya están listos? ¿Ya están preparados? Por eso es tan importante que participen en este tipo de pláticas y de conferencias y que realmente tomen cursos y talleres para saber cómo hay que entregar estas evaluaciones. Los escenarios donde mayormente ocurre el bullying. La escuela es usualmente donde ocurre el bullying, pero puede ocurrir en cualquier lugar en donde haya 2 o más niños o jóvenes. Existen estudios y encuestas que nos indican que los mismos menores identifican que hay áreas más problemáticas que otras dentro de la misma escuela. También ocurren casos de bullying que se llevan más allá de los muros de las escuelas, pero, ojo, sigue siendo parte de la responsabilidad de la escuela cuando esto ocurre en un radio de 200 metros a la redonda. Aquí, cuando les comento esto en las escuelas, lo primero que me dicen todos los maestros: oye, entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir a dar vueltas alrededor de la escuela hasta que todos los chicos o niños se hayan ido? No. Eso se los explico con toda claridad en los cursos. No es así. Pero si hay una denuncia y hay alguien dentro de la escuela en ese momento, tiene la obligación de ir hasta el lugar en donde está ocurriendo el acto de bullying. Como les comentaba, hay encuestas y dice que el 48% de los alumnos considera que los baños son el lugar donde más bullying ocurre. En segundo es el patio sin supervisión y el tercero es el salón sin maestro. Anteriormente les estoy hablando de hace aproximadamente 7 meses atrás, el primer lugar era el patio sin supervisión. Ahora ya cambió a los baños. ¿Por qué? Porque efectivamente los mismos niños sabían que ya había más supervisión sobre el patio. Entonces se cambiaron a los baños. ¿Por qué en los baños? Porque ahí no se puede poner ni cámaras, ni pueden ser molestados para proteger su intimidad. Por eso se está haciendo ahora con mayor frecuencia dentro de los baños, pero sí hay soluciones. Eso es definitivo. No nos vamos a quedar con el, bueno, pues en los baños pasa y pues ya ni modo.
Vamos a ver qué se puede hacer. Dinámica de desarrollo del bullying. Se puede desarrollar en cualquier escenario, ya lo vimos, donde se encuentren más de 2 niños. El inicio es en el núcleo familiar de ambas partes, es decir, de la víctima y del agresor. Voy a hacer hincapié en esto. ¿Por qué en la familia? Bueno, porque de ahí traemos todos los valores, el ejemplo, la autoestima, el autoconocimiento. Por esto es que todo empieza en el hogar. Un niño no nace sintiéndose más débil que otro y un niño no nace sintiéndose agresivo. Lo forma la familia y su entorno. Va a depender, por supuesto, de la escuela si se refuerzan estos hábitos de comportamiento, ya sean los positivos o los negativos, y el resultado, pues, será el individuo sano o enfermo según sea el caso. ¿Qué es el cyberbullying? Bueno, también se cataloga como acoso escolar extendido. Es el uso de información electrónica y medios de comunicación para acosar a un individuo y tiene varias maneras de presentarse. Aquí les estoy presentando brevemente una encuesta que hizo el INEGI en el 2012, donde dice que el 40% de los mexicanos utiliza Internet y de ese 40%, el 92% tiene al menos una red social activa, es decir, del 40% que utiliza Internet, básicamente todos tienen una red social activa. El 11% son niños entre 6 y 11 años y el 24% son menores entre 11 y 17. Quiero decirles que esta estadística no es totalmente real. ¿Por qué? Porque para abrir una red social muchas veces piden cierta edad. Si no mal recuerdo, Facebook ya tiene marcado, no sé si entre los 14 o los 16 años, pero encontramos niños de primaria que tienen Facebook. ¿Por qué? Porque inflan su edad. No hay forma de corroborar que efectivamente tengan la edad que están diciendo. Y entonces esta estadística tampoco es del todo real. Inflan la edad para poder hacer uso de las redes sociales. Las características principales del cyberbullying: no requiere de mucho esfuerzo por parte del agresor. Le va a tomar tan solo unos minutos enviar esta información a través de Internet. Puede ser totalmente anónima. No requiere probar que la información que envía es absolutamente cierta, que era el caso de Ryan Halligan que yo les comentaba. Simplemente le bastó a su agresor escribir que era homosexual para que todo el mundo decidiera creerlo. Es masiva, es decir, les llega prácticamente al mundo entero porque el mundo entero tiene Internet. La víctima puede o no estar al tanto de lo que se publica en las redes sociales acerca de ella y estar minando sus relaciones sociales. A veces la víctima ni siquiera cuenta con una red social y sin embargo sus compañeros a través de redes sociales hablan de esa persona. Entonces se va minando su relación con sus compañeros sin saber realmente de dónde proviene. El agresor puede tener acceso a Internet a cualquier hora del día, 24 horas al día, 365 días del año. Esto es lo grave y es por esto que se ha incrementado el número de casos de agresión y el nivel de violencia. Y por eso es que ahora también han aumentado los suicidios, porque no hay forma de escapar de esto. Cuando generaciones previas sufrieron de bullying, porque definitivamente el bullying ha existido desde siempre, pero los niños salían de la escuela y durante las vacaciones o por las tardes, los fines de semana, los niños estaban libres de agresiones. Simplemente, pues sí, a lo mejor era un muy mal tiempo las 7 horas que pasaban dentro de la escuela, pero una vez llegando a casa ya no había problema, ya era descansar de las agresiones. Ahora los niños no descansan nunca de este tipo de agresiones. Se habla todo el tiempo en redes sociales y todo el tiempo puede haber agresión en contra de un niño o joven. Vamos a ver rápidamente los medios principales en donde se desarrolla mensajerías instantáneas como Skype y Facebook, Facebook Messenger, pizarrones virtuales como el Ask o el Twitter. El Ask está de moda para agredirse. Los correos electrónicos, ahí se mandan virus, información de carácter pornográfico, etcétera. Los chats, las redes sociales como el High Five, Facebook.
sitios de videos como el YouTube, que ahí vimos el caso de la niña mixteca que fue agredida y uno de sus agresores estaba filmando la agresión. Gracias a eso, paradójicamente nos dimos cuenta de que esta niña estaba siendo agredida. Juegos en línea como Panfu, Club Penguin, los más inocentes, ahí también se están agrediendo. Las cámaras web, por supuesto, se utilizan muchísimo. Y bueno, pues ya ni les hablo de los teléfonos celulares que les permiten a los chicos estar conectados todo el día. Cyberbullying tiene un lenguaje propio y son muy pocos los adultos que yo he conocido que sepan realmente lo que significa. Yo nada más aquí les estoy poniendo los ejemplos más quizá llamativos o los casos más comunes, pero en los cursos sí veo un poco más acerca de todas estas abreviaturas, desde la más inocente, LOL, que significa laughing out loud, riendo en alto. Y es muy común que en vez de poner ahora el clásico jajaja, pongan LOL. YOLO se utiliza mucho y no nada más escrito, también he escuchado a muchos chicos por la calle decir, pues YOLO, you only live once, solo se vive una vez. Esos son inocentes, están muy bien, pero ¿y qué les parecen los siguientes? La IWSN, I want sex now, quiero sexo ahora. La que sigue, que significa sexo. POS, parent over my shoulder, padre viendo sobre mi hombro. Ojo, también muchas veces me han preguntado en los cursos, oye Claudia, ¿y este lenguaje en inglés nos sirve a nosotros acá en México? Sí. Sí, definitivamente sí. Esto lo han aprendido los niños o los chicos acá en México precisamente porque muchos padres desconocen el idioma, entonces por eso lo utilizan, porque poner pos al papá no le significa absolutamente nada. No le encuentra la relación en español, aunque realmente esté tratando de descifrar qué es lo que significa. Entonces, por eso están utilizándolo aquí en México los chicos. ¿El cyberbullying concierne únicamente a los padres de familia? No. Es acoso escolar extendido y otra vez recae parte de la responsabilidad en la escuela. La mayoría de las ocasiones se utilizan las redes sociales para planear y acordar los ataques que se van a llevar a cabo en los horarios escolares. Tengo el caso de unas chicas que se pusieron de acuerdo a través de las redes sociales y al día siguiente, cuando terminaron las clases, ya había otro grupo de jóvenes esperando a que salieran de la escuela para golpearlos. Entonces, también le interesa a la escuela lo que está pasando a través de las redes sociales. El 58% de los agredidos vía Internet conoce a su víctima de forma personal, es decir, casi todos identifican que aunque sea de forma anónima, saben quién es quien los está molestando porque usualmente es uno de sus compañeros. Aguas con las bases de datos, y aquí vamos a entrar en lo que yo les decía de la segunda parte que nos va a dar la licenciada Rosario Cortés, acerca del cuidado que debemos de tener, sobre todo con la información que estamos manejando de los alumnos. La escuela debe de conocer las disposiciones del IFAI en lo referente a la privacidad y protección de datos. Esto es con el fin de asegurar a todos los menores de edad que ningún dato que sus padres hayan otorgado o que la misma escuela esté generando pueda ser utilizado en su contra, porque esto podría ser motivo de discriminación, de burla, de chantaje y en el peor de los casos, bueno, pues puede ser secuestrado. Esto lo vamos a ver ya en la segunda parte, como les comento, pero aquí nada más hago hincapié. La escuela genera datos y genera datos sensibles y vamos a ver el manejo y cuidado durante la segunda parte, pero tengan mucho cuidado, sobre todo por ejemplo, las calificaciones que pueden ser motivos de burlas. No, el maestro ya no tiene permitido dar las calificaciones así a cualquier persona.
tiene que tener cierta normatividad para poder otorgar calificaciones o información acerca de cualquier alumno, inclusive si es familiar de este menor de edad. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte, que va a estar muy interesante. Rápidamente, la dinámica del cyberbullying: se toma tan solo unos minutos para averiguar las páginas más visitadas por las víctimas, así como los contactos que puede tener las mismas. El cyberbullying destruye por completo el concepto que tenemos de vida privada, y esto pone a los niños y jóvenes en un alto nivel de peligro. No quiero hablar mal de las redes sociales, al contrario, me parece que aquel padre que diga, no, bueno, es que yo a mi hijo no le voy a permitir el uso de las redes sociales, también es una forma de discriminación, porque finalmente, en la actualidad, el uso de la tecnología es de suma importancia y no podemos discriminar a los niños o a los jóvenes, simplemente tenemos que reeducarlos. Y reeducarnos también como adultos, por supuesto. El caso de Amanda Todd fue un caso gravísimo. Esa foto que ustedes están viendo, la segunda foto, ella la subió, es un video que actualmente existe en las redes sociales. Ella se suicidó debido al acoso porque no hubo forma de parar una fotografía que ella le había enviado a su exnovio, cuando todavía eran pareja, por supuesto, en donde ella sale sin ropa. No hubo forma de detenerlo, y no hubo cambio de escuela, cambio de estado, cambio de país que pudiera detener la agresión, porque una vez que una información se sube a las redes sociales, no hay forma de detenerla. Entonces, por eso es que tenemos que reeducar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, de cómo manejar esta información. Como yo les comentaba, las acciones. Miren, la Secretaría de Educación Pública ya sacó el programa para las escuelas públicas y privadas de lo que considera que debe de hacerse. Yo tuve la oportunidad de leerlo, es muy bueno, véanlo, revísenlo, pero la asociación, a través de todos estos años que hemos dedicado, está sugiriendo 3 acciones imprescindibles. La que es de forma preventiva, es decir, los papás realmente conocen todo el reglamento, conocen la legislación que los obliga, los alumnos conocen el reglamento, bueno, los maestros conocen el reglamento de la escuela. Yo en cada curso hago una revisión real con cada escuela de todas las acciones preventivas, y he encontrado que no cumplen las escuelas ni con el 10% de las acciones que estamos proponiendo. Es por esto que es muy importante, sobre todo la parte preventiva. Ahí dicen que pues siempre va a ser mejor vacunar que tener que curar, ¿no? Entonces, la parte preventiva. Ahora, bueno, si ya se dio el caso, porque no hay escuela libre de bullying, esto es algo que tienen que ser muy honestos, ¿no? Consigo mismos, porque a lo mejor es poquito, o sea, a lo mejor no es un caso grave, pero de que existe, existe, porque hay más de 2 adolescentes en su escuela, más de 2 niños, y es inevitable que entre ellos haya diferencias. Y no todas las familias que están involucradas, todas tienen los mismos valores. Es por eso que no hay escuela que se libre del bullying. Y entonces, en el caso de que tenemos un acto de bullying, hay que saber cómo detenerlo de forma inmediata, antes de que escale a algo que realmente pueda lesionar o que pueda terminar en la muerte de un niño o un joven. Detengámoslo de inmediato. Y por supuesto las acciones posteriores a la agresión, porque, bueno, ya lo detuvimos, ya pasó el hecho, ¿qué hago ahora? ¿Y cómo voy a manejar esta situación con los involucrados? ¿Y cómo voy a hacer los reportes para la Secretaría de Educación Pública? ¿Y a qué autoridad tengo que remitirme en caso de que este sea el segundo caso que ya se presentó con los mismos involucrados? Hay que involucrar, como se los digo, tanto a los alumnos, a los padres de familia y al personal completo de la escuela. No importa si es quien está a cargo de la cooperativa o de la tienda, no importa si es personal de intendencia, administración, los docentes. Todos están involucrados para poder tomar las acciones correspondientes. Yo los voy a invitar a que revisen sus programas actuales. ¿Qué programas ya existen dentro de la escuela? ¿Cada cuánto los están revisando? ¿Realmente se están poniendo en práctica? Y hagan un porcentaje de beneficios obtenidos actualmente. Porque esta es la parte con la que casi siempre inicio con las escuelas en los cursos presenciales que doy.
para poder ver el nivel de efectividad que están teniendo los programas actuales y vamos a hacer las modificaciones. Hay que delimitar responsabilidades y obligaciones legales. Aquí es donde encontramos la utilidad de las leyes y durante los cursos las veo completas porque delimitan con toda claridad cuál es la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad que lleva la escuela, los alumnos, los padres de familia y sobre todo, ahí ya no hay, es que yo le dije, pero es que tú me dijiste. No. ¿Actuaste o no actuaste? ¿Seguiste el protocolo o no? ¿Seguiste el procedimiento o no? De ahí van a recaer todas las responsabilidades y obligaciones. Pongan en marcha de inmediato sus protocolos y, bueno, escuelas, si realmente quieren poder tener una defensa efectiva en caso de un acto de bullying, pues tienes que conocer realmente toda la legislación. Los menores de edad también son sujetos a sanciones. No crean que por ser menores de edad están libres de toda sanción. A partir de los 12 años de edad ya son sujetos para ingresar a un tutelar de menores. Cuidado. Si creíamos, antes era creo que a partir de los 17 años, ahora es a partir de los 12. ¿Por qué bajaron las edades? Bueno, platicando con un juez de tribunal de menores, me decía, porque desafortunadamente están bajando las edades de los infractores. Hay que dar a conocer esta información a los padres porque también van a tener que reparar el daño, por supuesto. Consecuencias legales de las escuelas pueden ser multas hasta por el equivalente a 5,000 veces el salario mínimo general diario vigente o la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondientes, es decir, del REVOE. También pueden llegar a este tipo de sanciones. El Código Penal nos habla de la reparación del daño, que debe de ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, la indemnización, la restitución, etcétera. Todo ya está contemplado en las leyes. El Código Penal, en su artículo 32, también nos habla de que los tutores y custodios están también obligados por el artículo 29 a cubrir los daños que hayan causado sus hijos o los chicos que estaban a su cargo. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, en su artículo 64, 67, 68 y 69, nos habla de las sanciones previstas por esta ley, pero no lo voy a ver yo, lo va a ver la licenciada Rosario Cortés, que es quien tiene todo el conocimiento de este tema. Las consecuencias legales de directores, dueños, socios de la escuela, cualquier institución, asociación, organización o agrupación de carácter religioso, cultural. No sé si ya recuperamos el sonido. Sí, gracias. Ya está bien. Muchas gracias. Como comentábamos, este es un evento en vivo y a veces las fallas en Internet nos ocasionan este tipo de problemáticas. Pero bueno, ya estamos de regreso. Como les comentaba, las consecuencias legales por parte de los directores o dueños o socios de la escuela nos dice también que tienen que cubrir con gastos, aquí están las medidas cautelares como el aseguramiento de bienes para reparar el daño causado por el delito, la inmovilización de cuentas bancarias y de certificados de acciones y títulos valores y el embargo o secuestro preventivo. O sea, las sanciones son fuertes en caso de hacer caso omiso de toda esta información. Por mi parte, esto fue todo. Esta fue la plática introductoria al bullying. Los invito a seguirse capacitando, a seguirse informando. Comuníquense con la asociación. Yo voy hasta donde ustedes estén, no solo en el Distrito Federal, en toda la República damos estos cursos. Vamos a dar inicio a la plática introductoria a la Ley de Protección de Datos Personales, que va a estar a cargo de la licenciada Rosario Cortés. Yo me voy a quedar aquí a escucharla y espero poderme despedir un poco más adelante de todos ustedes al término de la segunda parte. Esta transición nos va a tomar aproximadamente 1 minuto. Entonces, vamos a tomar este minuto nada más. Muchas gracias y seguimos aquí en comunicación. Muchas gracias, licenciada. Sí, unos segundos para poder hacer la transición. Estamos en línea con ustedes.
Pues estamos nuevamente aquí con ustedes. Estamos con ustedes aquí nuevamente. Vamos a platicarles un poquito sobre la introducción a la protección de datos personales. Como ya vieron, el equipo de trabajo el día de hoy fue con la licenciada Villar y su servidora Rosario Cortés. La licenciada es responsable de la parte de la prevención del bullying, como ustedes ven y habrán notado a lo largo del evento, con una gran experiencia al respecto, dado que lleva varios años y se ha involucrado profundamente en entender este tema y buscarle alternativas. Su servidora en la parte de la protección de datos personales. Formalmente, mi nombre es Rosario Cortés. Actualmente soy soporte técnico y desarrollo de aplicaciones de ANFE-YANEP. Como experiencia tengo desarrollo de aplicaciones y bases de datos para IBM, FLAC en México y en Suecia, General Electric en México y en Estados Unidos. Soy un profesional certificado de IBM y un capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El objetivo de la conferencia, mostrarles a ustedes una introducción a la privacidad y la importancia de la misma, la legislación en México, sus beneficios y motivarlos a tomar una acción. Esto es muy importante. Realmente esta es una introducción que queríamos con la licenciada complementar la parte de que ustedes vean qué tan importante es para ustedes como institución educativa proteger los datos personales de los jóvenes, de los niños jóvenes y de los padres de familia. En realidad me voy a enfocar solamente en esta parte, pero también esta situación cubre la del personal de la escuela. Vamos a partir de una premisa. Nuestros datos personales son valiosos. La tecnología de la información ha evolucionado al punto en que algunos métodos científicos son cada vez más eficaces para organizar la información, analizarla, manipularla, almacenar, recuperar y transmitir. Todo esto es información útil que puede ser usado para quienes manejan una base de datos independiente. ¿Qué quiere decir con esto? Con gente que vende estas bases de datos. O sea, si ustedes creen que su información personal no es valiosa, definitivamente están en un error. Su información personal y por consiguiente la de sus alumnos y padres de familia es muy valiosa. Hay mucha gente interesada en conocerla, manipularla, usarla y venderla. Vamos a tomar el caso, un ejemplo. Hace unos 7 meses aproximadamente, eBay, con toda la información, ustedes seguramente han comprado en línea a través de eBay, tuvo un problema de un hacking de 1.4 millones de identificaciones. Está estudiado que los hackers aproximadamente necesitan una semana para decodificar el 60% de las claves. ¿Y qué pasa con ellas? Bueno, los hackers toman esta información que pudo haber tenido eBay y la van complementando con otras bases de datos que hayan. También a lo mejor el hacking es una forma moderna y actual de decir robado, pero bueno, que se han pirateado de otras instituciones. Y entonces van haciendo una macrobase de datos enorme, complementada. Por decir algo, imagínense que ustedes en eBay ponen una serie de información muy importante como su cuenta o en dónde viven, ubicación física. Y los hackers le van agregando información como miembros de la familia, como si tienen una red social, toda la información que la puede complementar. Posteriormente, esta se segmenta, es decir, se parte y se va vendiendo. Se va vendiendo a agentes que les interesan ubicarlos en tiempo y en espacio a ustedes o a sus niños, lo cual da terror.
Lo más curioso respecto a esto es que en esta semana eBay estuvo pidiendo a las personas que tenían una cuenta con ellos que cambiaran su clave de acceso. Una semana después, solo el 37% había hecho caso de las advertencias de eBay. O sea, la indiferencia, la falta de preocupación por su información personal parece estar generalizada en muchas partes del mundo. Todas estas facilidades nos llevan a que la información se puede, como vimos ahorita, diseminar. Decir rápidamente, la licenciada decía el caso de la jovencita que cambió hasta de país y sin embargo su información siguió diseminándose. Transmitirla, comunicarla, la difundimos, se publica, se publicita, es decir, la usan para algunos anuncios. Y a todo esto podemos sumarle la movilidad de la información y con ello fácilmente podemos detectar los riesgos que sufren nuestros datos personales. Todo esto nos permite ver que el poder de la tecnología de la información para analizar a la gente y con todo ello poner en riesgo nuestra privacidad y nuestra seguridad, porque con esto prevén incluso nuestro comportamiento e incluso nos llevan a realizar acciones. Esto es muy fácil de checar. Si ustedes tienen una cuenta, vamos a decir, para ver videos en línea, ¿se han fijado que la misma cuenta les sugiere películas que ver o series que ver? ¿Cómo lo hacen? Bien, analiza nuestra conducta en línea. A veces da un poquito de miedo. Finalmente, la tecnología es fantástica y es maravillosa. En lo personal, he vivido a lo largo de toda mi vida con ella y me parece fantástica, solo que esta generación, todos niños, adultos, todos, somos como un macroexperimento. No sabemos qué va a pasar un poco más adelante con todo este uso que hacemos de Internet. Todo esto no es nada nuevo, el hecho de que nos vean, nos chequen. Mucha gente en el pasado se ha aprovechado de la observación, aunque sea física. Sí, hay por ahí un artículo muy interesante que presentamos durante la conferencia, en la cual un periodista muy acertado comenta que en realidad hasta el viene que está en la esquina nos está observando, el que vende, el vocero que vende los periódicos, todos ellos de alguna manera nos están observando. Desafortunadamente, a veces cuando un problema surge, no necesariamente están dispuestos a ayudarnos, pero sí es muy importante ver que ahora la observación es masiva y el análisis de lo mismo es muy alarmante porque es muy extenso y frecuente que esta conducta se presente. Imagínense por un momento que ustedes vivieran en una casa hecha totalmente de cristal. ¿Qué pasaría? Bueno, estarían sujetos a la mirada de todos, todo el tiempo, 7 por 24. Sí, ¿qué sucedería? Esto nos privaría de nuestra privacidad y sin ella no podríamos ser creativos, ni estudiar, ni desarrollar facultades como las artísticas o careceríamos de autonomía y salud mental. A ese nivel es de importante la privacidad. Imagínense ustedes por un momento que ustedes se encuentran en algún sitio estudiando o descansando y de repente alguien que tiene la información respecto a ustedes decide observarlos. Esto es una violación de la privacidad. Sin embargo, ustedes podrían anteponer algún objeto físico si se dieran cuenta, ¿verdad? O sea, bajar sus cortinas o cambiar de sitio o cualquier otra cosa. Pero, ¿qué sucede? Si el grado de control de acceso es una medida para proteger nuestra privacidad, sin embargo, no siempre tenemos este control. ¿Qué pasa si no sabemos que alguien nos observa? ¿Y qué pasa si no sabemos que alguien nos observa virtualmente? ¿Y qué debemos hacer? ¿Sentarnos y contemplar cómo otros manipulan nuestra información, nuestra vida privada, nuestra intimidad, nuestra identidad? No,
debemos de tomar conciencia y apegarnos a los derechos que la legislación mexicana nos otorga. Nosotros hoy tenemos un derecho fundamental de tercera generación, y esto me lo explicó ampliamente uno de mis compañeros, que es licenciado. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos. Los de segunda generación son los derechos económicos y culturales. Y los de tercera generación es la cooperación entre naciones y grupos que componen este tipo de situación para determinar, para ayudarnos a hacer una autodeterminación informativa. Es decir, poder tener a nuestra disposición, o sea, el poder de disposición y control de nuestra información. El quién, cómo y de qué manera damos a conocer nuestros datos personales. Esto es muy importante porque todo esto nos lleva a este derecho a la autodeterminación informativa que el IFAI tiene claramente definido. Perdón por la interrupción, Rosario, discúlpame que te interrumpa en tu plática tan interesante. Contrario. Pero es que mira, aquí se relaciona directamente con la parte que yo estaba viendo de reeducar a los niños y a los jóvenes y también, bueno, por supuesto a los adultos. Y bueno, aquí me surge la pregunta, mira, y conociendo el quién, el cómo y de qué manera, ¿ya con esto es seguro subir cualquier dato o información a Internet? No, muchas gracias por tu pregunta. No, definitivamente. Tú mencionabas en la conferencia que muchas veces la información que subimos a Internet no es posible de volverla a borrar. Muchas veces nuestros jóvenes no entienden que hoy, como mencionabas, pueden a lo mejor subir una imagen o un video de ellos sin ropa y creen que no tiene ninguna importancia, que solo se lo están mandando a una persona, pero esa persona puede diseminarla y lo que es peor, esa diseminación muchas veces llega a empresas e instituciones que posteriormente quieren contratarnos. Hoy muchos recursos humanos están haciendo uso de las redes sociales para determinar el perfil de las personas que solicitan un empleo. Así que es muy importante, no indiscriminadamente, no podemos subir información, no importa. Hoy creemos que solo se lo mandamos al novio, al amigo o a unos compañeros. Eso no es cierto, aunque es bien cierto que hoy se está estableciendo el derecho al olvido, no es tan fácil ejercerlo. Es decir, la oportunidad de que alguna información que nos pueda dañar sea sacada de Internet realmente no es tan fácil, se requiere de todo un proceso que se ha visto, los abogados han checado que no es tan fácil, especialmente aquí en México. Así que sí, como sugerencia es no suban información que los pueda perjudicar, eduquemos a nuestros jóvenes, no queremos que dejen de usar las redes sociales, queremos que no pongan información que los puedan perjudicar a corto, a mediano y a largo plazo. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Y no, al contrario, muchas gracias y continuamos ya con tu plática. Gracias. Nuestra legislación ha hecho avances importantes. Así vemos que el derecho a la vida privada está definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un derecho fundamental y es muy amplio. Se deriva de la dignidad de la persona e implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos el derecho de tener una vida privada, de tener situaciones que sean reservadas exclusivamente para nosotros. Y esto tiene inserta una intimidad. Aquí en la vida privada a lo mejor queremos compartir un algo. En la intimidad es aquello que no queremos que nadie más se entere, que está radicalmente vedado a todos aquellos con los que podemos incluso convivir. México hizo cambios a su legislación interna en el artículo y modificó el artículo 16 constitucional que hoy dice lo siguiente.
Dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio. Sí, esto es muy importante, pero la parte que a mí en lo personal me importa muchísimo es que ustedes vean que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, es decir, ustedes pueden acceder a sus datos personales, a la rectificación, pueden cambiar algo, a la cancelación de algo y a manifestar su oposición a algo en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de los datos personales por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud para proteger los derechos de terceros. Pero así de importante es cuando cambió nuestra Constitución. Con fecha 5 de julio del 2010, se expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares en el Diario Oficial. A partir del 2 de enero del 2012, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el IFAI, inició el proceso de revisión para determinar si las empresas cumplen con esta ley. Esto incluye a las escuelas. Es decir, nosotros no estamos libres de esa reglamentación, de esa ley, de cumplir con ella. Y la verdad es que creemos que es de vital importancia cumplir con la legislación. La naturaleza de la ley es de orden público. Su observancia es general y federal. Su objetivo, proteger los datos personales en posesión de los particulares. Y su finalidad, regular el tratamiento de los datos personales. ¿Qué es un dato personal? Es la información concerniente a una persona física identificada o identificable, como puede ser edad, sexo, por decir solo unos ejemplos, su domicilio, su número telefónico, su correo electrónico, la cédula. Recordemos que el padre de familia o tutor proporciona información del menor, lo que hace que los datos personales proporcionados adquieran mayor relevancia. O sea, el padre de familia no solo proporciona sus datos, sino los de un menor. El IFAI considera que hay datos personales de naturaleza tal que se considera sensible, como el origen étnico o racial, la ideología, el estado de salud físico-mental. O sea, cuando ustedes como escuela le piden un cuestionario respecto a la salud de los jóvenes, de los estudiantes, esto es un dato sensible. La vida afectiva y familiar y datos patrimoniales, estos principalmente de los padres. Los datos personales pueden aparecer en cualquier tipo de documento sin importar su fuente o fecha de elaboración. Esto es importante. La información puede estar en cualquier medio, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informativo, holográfico, y no caduca, no tiene una caducidad. Por eso es tan importante, nada de toma el archivero que ya está saturado, empácalo en una caja y mándalo a la bodega, sin ninguna protección, sin nada. Sí, esto no se puede hacer con los datos personales. La escuela los recaba a través de solicitud de informes e inscripciones, pero también la licenciada Villar mencionaba que también la escuela genera datos personales, los cuales está obligado a salvaguardar, como son el comportamiento, las calificaciones, la conducta, ya que todos estos datos pueden promover el bullying. Los elementos básicos para contar con esto. Bueno, por supuesto, la legislación que implica la ley y todos sus reglamentos. No los vamos a poder cubrir en este breve tiempo, pero es importante el aviso de privacidad, el designar una persona o departamento que se encargue de esos datos personales y la implementación de la ley en su parte operativa. Todo esto podemos apoyarlos, la asociación puede apoyarlos haciendo un análisis entre la situación actual y lo que debería de ser para ayudarlos a cerrar esa brecha entre ellos y poder en un momento dado ayudarlos a implementar esta ley. Sí, el responsable, la ley
marca que debe de haber un responsable es muy importante. Nosotros por ahí creamos unas sugerencias para que ustedes puedan evaluarlo. Todo responsable debe designar, los responsables son la escuela, deberá designar una persona o departamento que se encargue de los documentos con información personal, quien dará trámite a la situación de los titulares, el ejercicio de los derechos a que se refiere la presente ley. Asimismo, fomentará la protección de datos personales en el interior de la organización. Yo no quiero crear una situación de crisis, de caos de ninguna forma, pero voy a ver solamente uno de los artículos que involucra las sanciones. Uno solo, no voy a hablar de todos. Sí, puede haber multas de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en los casos previstos en las fracciones 2 a séptima del artículo anterior, y multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en los casos previstos en las fracciones 8 a 18ª del artículo anterior. Esto es, como ustedes ven, es muy importante. Las sanciones pueden ser verdaderamente onerosas, pero no solo eso, puede llegar lamentablemente hasta perder la libertad. Y tanto si en algún momento dado ustedes tienen en el interior de su institución alguien que abusa de las bases de datos, como el directivo, son responsables de lo mismo. Pero casi todo afecta directamente a los directivos, a la escuela, a la institución. Como conclusión, ¿qué tenemos? Cuando sus datos personales, yo los invito a una reflexión, son robados, ¿dónde creen que se encuentran en este momento? Vamos a pensar en el caso de eBay. ¿Dónde creen que esos datos estén? ¿En México? ¿En Rusia? ¿En China? ¿En Corea? No lo sabemos, a lo mejor en todos esos sitios. Lo importante es la resolución que tomemos nosotros respecto a nuestros datos personales y, más importante aún, las acciones que nosotros tomemos. Así que los invito a que cada quien evalúe en qué medida puede evitar el bullying, qué alternativas de seguridad pueden tomar en casa, en la escuela, en el trabajo para evitarlo. Y lo invitamos a compartir sus perspectivas con nosotros a través de un correo electrónico. Si ustedes reflexionan en que hay un punto en el cual esto puede ser de ayuda, envíenlo. Vamos a compartirlo, vamos a enriquecernos como comunidad. Cuando el ingeniero Villar da alguna conferencia, siempre dice eso, que de alguna manera las escuelas particulares debemos de formar una comunidad que fortalezca a nuestros alumnos, a nuestros padres de familia. Como primer paso, a lo mejor yo los invito a una acción sencilla. ¿Por qué no consultan el aviso de privacidad del banco con el que llevan su cuenta? Léanlo, especialmente en la parte de las finalidades, y ustedes decidan si es lo que quieren para el manejo de sus datos personales. Y si no es así, ejerciten sus derechos ARCO, que son los que la ley nos marca para poder, los mencionábamos en el artículo, poder acceder a nuestra información, cambiarla y en un momento dado oponernos. El otro día me sorprendió muchísimo que llamó una compañía actualmente de todo este cambio de internet y telefonía y dejó un mensaje que decía: dado que usted nos contactó y en su aviso de privacidad aceptó, nosotros estamos mandando toda su información a diferentes empresas para que se encarguen de publicitarla y manejarla. Cuando oí el mensaje telefónico, realmente me quedé sorprendida. Sí, pero la culpa la tenemos nosotros por no leer el aviso de privacidad. Tenemos que leerlo y decidir si queremos que nuestros datos sean manejados por quién. Ni siquiera nos especifican por quién. Nos dicen que pueden ser distribuidos a compañías del grupo. Sí, yo los invito a que realmente reflexionen sobre esto, llegan a un cambio, decidan si realmente quieren que sus datos personales se diseminen por ahí a no sabemos qué empresas. Les recuerdo algo que la licenciada mencionó.
con la fuerza de un clic. Cuando ustedes le hacen clic a una información que van a meter a Internet, se puede publicar información que tal vez nunca pueda borrarse. Muchas gracias por su participación. Tienen ustedes aquí el correo de la licenciada, el correo de su servidora, los teléfonos de las oficinas de Anfianep, la dirección de la asociación. Estamos a sus órdenes. Yo solo quisiera invitarlos a que, como la licenciada decía, tenemos estos cursos en presencial completo, con mucha más duración y personalizados para su institución. Para mayores informes pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos de la asociación, mandarnos un correo y también los invito a participar en una conferencia que imparte el presidente de la asociación, el ingeniero Villar, que va a tener lugar el viernes 22 de mayo, comentando sobre los problemas de la escuela particular, que la crisis política, social y fiscal de la escuela particular está viviendo. Todo esto motivado por la nueva ley del impuesto sobre la renta y reformas al Código Fiscal de la Federación, las están provocando esta crisis que desde enero del 2014 no hemos podido superar. Es una conferencia en línea en donde usted puede conocer sus derechos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Seguro Social y el REBOE. Nuevamente los invito, viernes 22 de mayo, de 10 a 11 horas, tiempo del centro. Solicite su código de acceso, no tiene costo. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Cualquier pregunta, comentario adicional, les suplicamos que nos manden un correo a la licenciada Villar o a mí. Estamos a sus órdenes y con mucho gusto los apoyamos. Si es que tienen un problema específico, envíenos un correo y les mandamos información para que podamos orientarlos en cualquier punto de los que hemos tratado el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. A nombre de la licenciada Villar, no sé si todavía esté por ahí participando con nosotros. Por aquí estoy. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias, Rosario. Estuvo muy interesante la plática. Y bueno, pues yo me despido de todos ustedes deseándoles que tengan una excelente tarde. Gracias. Yo también comparto esa opinión. Que tengan un excelente día y nuevamente esperamos verlos en algún evento con nosotros, ya sea en internet o presencial. En unos 30 segundos su pantalla cerrará de manera automática. Les recuerdo que se abre una pantalla con una encuesta de calidad de nuestros servicios. Ojalá y la puedan completar para poderles servir cada vez mejor. Gracias nuevamente. Quedamos a sus órdenes.